Muy buenas tardes a todos los televidentes. Tenemos a un nuevo invitado con una nueva entrevista también. Hoy día es sábado 13 de febrero y tenemos al nuevo invitado que muchas personas lo han de conocer, Kelber Bermúdez. Conozcamos primeramente a nuestro invitado. Kelber Bermúdez fue dirigente estudiantil en la secundaria y universitaria, dirigente de los maestros, presidente del Comité Central de la Escuela Simón Bolívar y del Colegio Otto Arosemena, licenciado en Ciencias de la Educación, especialidad Historia y Geografía. Estudió Filosofía y Ciencias Políticas en la República Democrática Alemana y en la Unión Soviética. Coordinador de la delegación ecuatoriana al Festival número 12 Mundial de la Juventud y los Estudiantes, Moscú 1985. Fue docente, alfabetizador, profesor de varios colegios de la provincia, profesor de la Universidad de Babahoyo y la de Guayaquil, asesor laboral de varias organizaciones clasistas, jubilado del Magisterio Nacional y por último es coordinador de la Revolución Ciudadana en el Cantón Milagro. Kelber, ¿cómo está? Buenas tardes. Mucho gusto, Carlos. Para mí es un placer compartir contigo esta entrevista. Realmente yo te admiro porque eres un adolescente muy activo, muy dinámico, y eso es muy importante para no solamente para nosotros aquí en el Cantón Milagro, sino para toda la patria. Ojalá que la mayor parte de los jóvenes, de los adolescentes, se interesen por la problemática nacional, por la problemática social, por la realidad nacional, por la problemática internacional, y que de esa manera pues se van formando con criterios que van a permitir a futuro tener una patria mejor. Así es. Los temas que se van a tratar en esta entrevista son los siguientes. Va a ser la nueva administración en Estados Unidos, China, el país con la mejor economía en el mundo, la producción de las vacunas, el desempleo y la pobreza en Ecuador, las elecciones en el 2021, el libre ingreso de la universidad, Andrés Arauz, el candidato que representa a la juventud ecuatoriana, y se culmina con el gobierno de Lenín Moreno. La entrevista tendrá una duración de 40 minutos y empezamos ahora. Joe Biden y Kamala Harris entraron a la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero del 2021. El mismo día que Biden llegó a la presidencia, firmó varios documentos, como lo es el regreso de Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, en OMS. En ese tiempo, Trump había salido de la OMS porque supuestamente la OMS le pertenecía a China, ¿ya? Entre varios documentos más que se han realizado, como por ejemplo cancelar el contrato de la muralla que se lo consideró como racista, que lo construyó Donald Trump. Hasta ahora la administración Biden es muy diferente a la administración Trump, ¿ya? Hay una gran comparación de Biden con Trump, porque Trump, puedo decirlo yo, que ha sido un presidente bastante exigente, bastante caótico en el país. Y Biden está iniciando con una nueva administración. Kelber, ¿qué opina de la gestión que ha hecho Joe Biden hasta ahora? Bueno, gracias por la pregunta, muy interesante para comenzar a develar la problemática internacional. Verá, la temática del poder en los Estados Unidos es muy compleja. Allí simplemente hay dos partidos políticos que se disputan el poder, los republicanos y los demócratas. Porque los partidos pequeños o independientes, aunque participan, aunque se inscriben, son borrados totalmente de la contienda electoral. Ahora, de hecho que entre la personalidad de Donald Trump, arrogante, racista, fascista, con la personalidad de John Biden, definitivamente hay diferencias enormes. Las medidas que comenzó a tomar John Biden le eran necesarias para los Estados Unidos para poder comenzar a reconstruir su imagen a nivel internacional, que había sido deteriorada terriblemente por el gobierno de Donald Trump. Algunas medidas de esas favorecen
a los latinos y a los migrantes en los Estados Unidos. Por ejemplo, el reconocer a los chicos que ingresaron como migrantes, como hijos de migrantes a los Estados Unidos, y que son miles de miles, dentro del programa DACA, que significa que si llegaste a los Estados Unidos a temprana edad, has vivido en los Estados Unidos, has estudiado en los Estados Unidos, tienes grandes posibilidades de llegar a ser ciudadano de los Estados Unidos. Donald Trump cogía a esos niños, los metía a la cárcel como un adulto, los separaba de su familia, los separaba de su entorno, y realmente era una cuestión terrible para la niñez migrante y particularmente para la niñez latinoamericana. En algunos aspectos sí, ha cambiado el tratamiento con el tema del muro que separa las fronteras de México con Estados Unidos, y mira la doble moral. Cuando había un muro entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, que separaba dos sistemas económicos totalmente diferentes, el socialismo y el capitalismo, el mundo en general, el mundo occidental, gritaba y clamaba para que el muro sea derrumbado. Un pequeño muro, yo tuve la suerte de conocer, un muro de unos 3 metros, era lo que separaba la República Democrática Alemana de la República Federal Alemana. Allí, los Estados Unidos eran el principal crítico de ese muro. Ahora, ellos son los que construyen un muro, no para separar dos sistemas económicos, sino para separar a los países pobres de los países ricos. Definitivamente es eso. Pero no es que John Biden se descuida del tema migratorio. John Biden lo que está utilizando es nuevas tecnologías para tener el control de la migración ilegal, digamos, entre comillas. Pero, ¿hasta dónde es ilegal la migración hacia los Estados Unidos si los Estados Unidos necesita de esos migrantes para realizar los trabajos que no hacen los norteamericanos, ¿no? ¿Hasta dónde es ilegal esa migración si en una frontera tan controlada, ¿no?, ingresan 12 millones de ciudadanos? ¿Hasta dónde es ilegal la migración hacia los Estados Unidos si los propios empresarios norteamericanos y particularmente los empresarios agrícolas demandan de esa mano de obra más barata que la norteamericana? Si un norteamericano gana 11, 12 dólares la hora, un migrante apenas le pagan 5 o 6 dólares la hora, ¿no? Entonces, el ingreso económico por ganancias es mucho más para los norteamericanos contratando mano de obra ilegal, pongámoslo entre comillas, ¿no? Entonces, es un poco complejo la situación. Ahora, en términos generales, ¿quiénes gobiernan en los Estados Unidos en realidad? Son los grandes monopolios, los grandes socios, los grandes trunks económicos, ¿no? Y lo único que hay entre diferencia entre republicanos y demócratas es, como bien se lo ha llamado, los republicanos son los halcones y los demócratas las palomas, ¿no? Es decir, los republicanos quieren resolverlo todo por la violencia. Los demócratas buscan un poco más el diálogo. Sin embargo, tampoco se apartan de la violencia. Hay que considerar eso. Recuerde usted que en el gobierno de Obama se asesinó a líderes del Medio Oriente, ¿no? Y se crearon caos terribles en esos países como en Libia, ¿no?, que hasta ahora vive una incertidumbre terrible. Entonces, el problema no es como decir que Biden es de una tendencia altamente progresista y Trump es una tendencia fascista, ¿no? Trump es una tendencia fascista. Biden lo que es simplemente una imagen más suave de la misma política de los Estados Unidos. Joe Biden ha sido un presidente que ha iniciado bien y ha recibido, digamos, felicitaciones del presidente socialista que sería Xi Jinping de China,
¿ya? Y han formado alianzas, a pesar de que en el gobierno de Donald Trump, ¿ya? En el gobierno de Donald Trump, Estados Unidos y China eran como enemigos y se hablaba de una posible guerra fría, como era la Unión Soviética contra Estados Unidos, ¿ya? A pesar y China, de Xi Jinping, ¿ya? Le considera a Biden como un presidente que es muy diferente a Trump, ¿ya? Es un presidente que lo considera como uno de los mejores presidentes del mundo, perdón, de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, ¿ya? Y a mí me sorprende ver eso porque pensaba que China también se iba a poner en contra de los demócratas, porque ya en un tiempo Barack Obama creo que hubieron enfrentamientos con China. Verá, el asunto es el siguiente. Los Estados Unidos de Norteamérica quieren ser el país que domina el mundo, que impone sus costumbres, sus tradiciones, su modo de ser, su modo de vivir al mundo, independientemente de que gobiernen demócratas o republicanos. Esa es un problema de mentalidad de las élites de los Estados Unidos, no del pueblo de los Estados Unidos. Hay que ser bien claro y diferenciarlo. Una cosa es la élite de los Estados Unidos, otra cosa es el pueblo de los Estados Unidos. Yo he tenido la oportunidad de visitar varias veces los Estados Unidos también y yo voy con la mentalidad de observarlo todo, no de ir a los moles a tomarme fotos y a comprar la ropa de marca. Eso para mí no tiene importancia. Para mí tiene importancia conocer los lugares de los multimillonarios, donde viven aislados, donde nadie puede entrar, ¿no? Si no es con su venia, y también conocer los barrios pobres, ¿no? Conocer los grandes supermercados, pero también conocer los mercados de los pobres, donde llegan casi las cosas prácticamente ya para dañarse, ¿no? Conocer el centro de la ciudad, pero también conocer los suburbios, conocer los pueblos, el campo, ¿no? Yo he tenido esa oportunidad, ¿no? He ido con esa mentalidad. Entonces yo puedo decir, como dijo José Martí, ¿no? Conozco al monstruo porque viví en su vientre, ¿no? Yo he estado no solamente días, he estado meses en los Estados Unidos, porque tengo familiares allá, tengo muchos hermanos que viven allá, y gracias a la invitación de ellos y a que me dieron la visa, pues he podido visitar, ¿no? Entonces, hay que diferenciar totalmente la situación entre las élites gobernantes y el pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de los Estados Unidos es un pueblo agradable, ¿no? Solidario, como todos los pueblos del mundo, como todos los pueblos del mundo. Los pueblos del mundo no se declaran enemigos, los pueblos del mundo no se declaran guerras, ¿no? Mire, por ejemplo, a nosotros nos educaron diciéndonos que los peruanos eran nuestros enemigos. Yo recorrí el Perú en 7 meses y en todos los lugares donde iba me trataban con cariño, ¿no? Como un hermano más, ¿no? Sabiendo que era ecuatoriano, ¿no? Entonces, tenemos nosotros que diferenciar esas concepciones de las élites y las concepciones del pueblo llano. Ahora, los Estados Unidos están muy preocupados, porque China les da una larga ventaja. China le está llevando ventaja en el área económica. Por ejemplo, China no es un país endeudado, no tiene prácticamente deuda externa. En cambio, los Estados Unidos de Norteamérica tiene el 107% de deuda externa de su Producto Interno Bruto. ¿Qué significa Producto Interno Bruto? Lo que se produce en un año en todo el estado, en los Estados Unidos, en los varios estados, ¿no? Lo que se produce en un año. No les alcanza un año para pagar la deuda externa. Estados Unidos para el 2019
según las cifras que se publican, tenía como deuda 21 billones de dólares, es decir, 21.000 millones de dólares. Y de esa deuda, un alto porcentaje lo tiene con la misma China. Los Estados Unidos le presta dinero a China. Y eso tiene que entenderlo la gente. La hipocresía. Mire, China es un país gobernado por el Partido Comunista desde 1949. El Partido Comunista cogió a China siendo un país feudal, donde no había prácticamente industria, donde todas las labores eran prácticamente agrícolas, donde había una pobreza tremenda. Desde 1949 a esta fecha, el Partido Comunista de China ha sabido conducir a ese pueblo a este momento en transformarse en el primero del mundo en el aspecto tecnológico. Y para algunos ya superó en el aspecto económico a los Estados Unidos. Para otros lo superará en los próximos años, pero lo superará definitivamente. Porque los Estados Unidos, mientras tiene una crisis, mientras su crecimiento es apenas del 2 y pico por ciento, China está creciendo a más del 6% anual. Entonces, los Estados Unidos ve con celo, con mucho celo y con mucho recelo a China. Y también lo ve porque China tiene una capacidad de desarrollarse en su relación con el mundo totalmente diferente a los Estados Unidos. Yo no he escuchado que China le ha declarado la guerra o ha invadido a ningún país del mundo, ¿no? China sigue desarrollando su economía internamente y conectándose con todos los países del mundo. Otra cosa que le preocupa también a los Estados Unidos es las relaciones que tiene China actualmente con la ruta de la seda, donde se incorporan varios países de Asia, África y Europa, ¿no? Entonces, eso le permite a China tener una relación de igual a igual, de ganar con los demás países del mundo. En cambio, los Estados Unidos tiene otra política. Ellos quieren es ganar ellos, ¿no? Aunque los demás vivan miserablemente, ¿no? Estados Unidos incluso tiene como política ser el garrotero del planeta, ¿no? Para apoderarse de los recursos naturales de los países. La persecución que hacen al gobierno de Venezuela actualmente y que han creado una crisis interna es precisamente por eso, porque Venezuela es el país que tiene la mayor reserva de petróleo, de gas en el mundo, una gran reserva de oro y de otros minerales que actualmente son necesarios para el desarrollo de la tecnología. Entonces, lo que quieren ellos es tener un gobiernos dóciles, como el gobierno de Lenín Moreno, que se vendió a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, gobiernos dóciles que les permitan extraer esos recursos a precio de gallina pestada. Venezuela es un país que actualmente está bloqueado económicamente por Estados Unidos, ¿ya? A pesar de eso, según hay varias personas que dicen que durante el chavismo, ¿ya? Dicen que antes de que sea bloqueado económicamente, estaba en crisis. ¿Es cierto eso? Bueno, conocer la realidad venezolana y hablar de la realidad venezolana, para hacer ello hay que estudiar. No se puede basar en los criterios de los medios de comunicación, de ninguna manera. Entonces, Venezuela, con el gobierno de Chávez, incluso tenía la posibilidad de hacer inversiones. Y recuerde usted que llegaron a un acuerdo con Rafael Correa de invertir en la creación de la refinería del Pacífico, que eran miles de millones de dólares, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que Venezuela no solamente sufre un bloqueo económico, sufre un saqueo económico. Usted sabe que el gobierno de los Estados Unidos le arrebató, ¿no?,
las refinerías y las gasolineras que Venezuela como Estado tiene en los propios Estados Unidos. Eso prácticamente la gente no lo conoce, ¿no? Se le apropió, le quitó, le robó las refinerías y las gasolineras que tiene Venezuela en los Estados Unidos. Permíteme un ratito solamente para cerrar la ventana porque comenzó una avioneta a fumigar por aquí. A fumigar. Donde yo vivo hay cerca una bananera y aunque he hablado con el dueño, pues a veces estos choferes de avionetas que se dicen pilotos comienzan a fumigar donde le da la gana. Volvemos al caso Venezuela. A Venezuela le tienen congelado toda su reserva en oro en un banco de Inglaterra. Toda su reserva en oro, impidiéndole utilizar esa reserva para resolver los problemas internos de Venezuela. A Venezuela, como en la época de los piratas, le bombardean las refinerías e Irán le envía petróleo, le envía gasolina, le envía combustibles y en el mar las tropas de los Estados Unidos le incautan, le roban ese material, es decir, para crear una desesperación en la población y que la población se levante contra sus gobernantes. Pero a pesar de que tiene el resguardo de Rusia y de China. A pesar de eso, hay momentos en determinadas áreas del mar internacional donde los Estados Unidos se vuelve agresivo, ¿no? Ha habido momentos en que han podido sortear, otras veces le han incautado la gasolina, ¿no? Pero bueno, sin embargo, usted sabe que Venezuela es el único país del mundo que ha construido más de 3 millones de soluciones habitacionales para su pueblo. Más de 3 millones de soluciones habitacionales, pero no pues cabañitas de caña media cubierta con cemento como lo hacía el Partido Social Cristiano de la prefectura con la Penti. No, así hacía las aulas escolares. Usted sabía que las construcciones son de concreto, de cemento, ¿no? Y con todo lo indispensable para la casa. Es decir, el área, la línea blanca que le llaman, refrigeradora, cocina, etcétera, etcétera, ¿no? El Estado le da a la población más necesitada. Porque usted, no sé si usted sabía que en la época, antes de Chávez, incluso hay una canción que dice, habla de las casitas de cartón, ¿no? Los barrios pobres de Venezuela, la gente vivía en casas de cartón, como vive actualmente en los pueblos jóvenes del Perú, donde algunas casas ni siquiera tienen techo. ¿Y cómo se explica? Bueno, en esas áreas prácticamente nunca llueve. Para los que conocemos el Perú, podemos testificar de aquello. Allá en Perú se llaman pueblos jóvenes a los barrios suburbanos, ¿no? Usted sabe que en Venezuela cada niño tiene una lacto entregada por el Estado. Cada joven tiene su lacto para poder realizar sus tareas escolares. Usted sabe que en Venezuela actualmente es uno de los países del mundo con menos infectados y con menos muertos por el COVID. Y que pese a todo ese bloqueo económico, ha producido un medicamento que ya lo puso en manos de la Organización Mundial de la Salud como un antiviral para el COVID-19. Es decir, los logros de la Venezuela no se hablan. Y famélico, desnutrido, como usted ve los niños en el África, porque no tienen que comer. Ninguno, ¿no? Además, la mayor parte de los comentarios que yo escucho dice, qué hermosas que son las venezolanas. ¿Ah?
¿verdad? ¿Cómo que son hermosas y no tenían que comer? ¿No? Esa es la gran falsedad, la gran mentira que siempre también tuvieron con Cuba. Si escucha la avioneta, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, esa es la situación. Y yo voy a dar una opinión también, ¿ya? Yo una vez, yo viajé para Cuba, para La Habana. Yo fui con una mente que, como usted dijo, voy a observar, ¿ya? Yo me fui para Cuba, me fui para La Habana, viajé, creo que si no mal recuerdo, hace 2 años, ¿ya? Muchas personas me decían a mí que principalmente en La Habana había bastante pobreza, que los hospitales estaban desbordados, ¿ya? Yo fui para Cuba, yo viajé para Cuba, estuve ahí presente, ¿ya? Primero hicimos un tour en las empresas que contratan, ¿ya? ¿Sí me entienden? ¿Ya? En las empresas que uno hace tour, ¿ya? Pero después de terminar el tour, fuimos independientemente nosotros, ¿ya? Fuimos ahí al Museo de la Revolución, ¿ya? Preguntamos a cada ciudadano cómo vive con el gobierno de Cuba, ¿ya? Ellos están felices con el gobierno de Cuba, ¿ya? El gobierno que actualmente está, porque ven como a un líder histórico, a Fidel Castro. Siempre lo mencionan a Fidel Castro porque él hizo una buena gestión en Cuba, ¿ya? Pero siempre lo están mencionando a Castro, a Castro, Castro, ¿ya? Yo he preguntado a cada ciudadano, ¿ya? Allá dice que cuando uno va a estudiar, el mismo gobierno le proporciona a uno lápices, le proporciona plumas, le proporciona los libros, cuadernos, lo proporciona todo, ¿ya? El agua y la electricidad, ¿ya? Es más o menos casi no pagan nada, ¿ya? A mí también me dio risa porque según dice que cuando se va la energía allá en Cuba, ellos se ponen a conversar, ¿ya? Se ponen a conversar allí. O también se ponen a contar leyendas, porque como queda oscuro el ambiente, se ponen a contar leyendas. ¿Ya? Y eso a mí me sorprende que si uno va a Miami, porque yo también estuve en Miami, ¿ya? Y yo voy a la pequeña Habana, ¿ya? En la pequeña Habana tú le preguntas a un cubano y él critica al gobierno de Castro, de Cuba, ¿ya? Pero si tú vas a la misma Cuba, donde el ciudadano vive ahí, ¿ya? El ciudadano está feliz con el mismo gobierno. Y hay una gran diferencia entre esos dos. Sí, yo también estaba en Cuba algunas veces y por un tiempo un poquito prolongado. La primera vez estuve más de un mes y tuve oportunidad, y en esa época tenía un hermano que estudiaba allá medicina, ¿no? Él es graduado especializado y trabajó también en el hospital de Santa Clara allá en Cuba, vivió por 15 años allá. Yo tuve oportunidad de ir, también invitado por el gobierno, la primera vez fui invitado por el gobierno, pero también tenía la oportunidad de salir, pues, ¿no? Usted nunca vio con toda seguridad una persona que pedía caridad en la calle. Usted no vio niños descalzos, desnutridos, pidiendo un pan. Usted no vio gente lustrándole los zapatos, ¿no? Usted no vio delincuentes. Usted puede andar en Cuba 12, 1 de la mañana por cualquier lado y anda con tranquilidad, porque no hay delincuencia. Yo estuve también en Miami, y en Miami, si usted ve personas durmiendo en los portales, porque no tiene dónde vivir, gente pidiendo caridad en las calles, ¿no? Drogadictos, ¿no? Y con mucha violencia, con mucha violencia. En Estados Unidos usted no puede andar tranquilo porque de pronto cualquier loco sale y como tiene libertad de cargar armas, ¿no? Le cae a tiro. Usted se conoce en las noticias de cuántas veces un adolescente asesinó a varios compañeros y a su profesor porque les dio la regalada gana. Eso usted no ve en Cuba. En Cuba usted ve paz, tranquilidad. En Cuba no hay lujo, pero hay tranquilidad. En Cuba no hay abundancia, pero todo el mundo come y nadie se acuesta y duerme sin comer.
Así es, Kelber. Bueno, ya pudimos conocer un poco Así es, Carlos. ya pudimos conocer un poco de las ventajas que tiene, que uno ve en el socialismo, ¿ya? Vamos con otro tema. La economía de China es considerada como la mejor economía del mundo, ¿ya? Según varios analistas económicas, China no sufrió mucho en esta pandemia del COVID-19. ¿Cuál sería la razón de que China no sufrió un impacto bastante grande económicamente? Y también, ¿cuál es su análisis económico de por qué China es considerada la mejor economía del mundo? Porque también recordemos que también hay una economía que es la dolarización, que es el dólar, ¿ya? ¿Qué hay en diferencia del yuan con el dólar? Por qué a China se le considera como la mejor economía del mundo? Bueno, la diferencia esencial radica en que en el socialismo la economía es planificada. Se planifica por quinquenios. En el capitalismo, la economía es anárquica. Cada capitalista quiere tener la máxima ganancia, la super ganancia. A ellos, al capitalista no le interesa la vida del pueblo, la vida de sus trabajadores. No le interesa cómo viven sus trabajadores, si comen o duermen bien. No le interesa. A él lo que le interesa es que le produzcan y él obtener cada día más y más ganancia. Le explico cómo se expresa la anarquía en la producción capitalista. Un ejemplo muy sencillo. Aquí hay un productor de tomate y a ese productor de tomate le fue muy bien. Sacó una buena utilidad. Los vecinos se dieron cuenta y ellos producían café, por ejemplo, o cacao, o banano. Tumbaron el café y el banano y también comenzaron a producir tomate, pero sin tener ni siquiera noción del mercado. Llega un momento determinado en que hay excedente de tomate en el mercado y como en el capitalismo funciona la ley de la oferta y la demanda, mientras más oferta, menos demanda, entonces caen los precios. Llega un momento determinado en que a ese que le iba bien, también le va mal y a todos les va mal. ¿Por qué? Porque no hay una planificación en la producción. En el socialismo hay una planificación en la producción. Por ejemplo, en el socialismo, la producción privilegia al ser humano antes que el capital. En el capitalismo se privilegia al capital antes que al ser humano. ¿No? Dese cuenta, aquí en el Ecuador, este gobierno desastroso de Moreno le perdonó a 20 familias de ricos en el país 4.000 millones de dólares. 4.000 millones de dólares les perdonó. Y le causa asombro que el compañero Arauz proponga utilizar 1.000 millones de dólares para darle 1.000 dólares a cada familia ecuatoriana, a 1.000.000 de familias ecuatorianas, solo a 1.000.000 de familias ecuatorianas. Entonces vea usted cómo es de miserable el capitalismo. El socialismo privilegia al ser humano, lo primero es el ser humano. En China, todos los trabajadores tienen su seguro médico, tienen la educación gratuita y de calidad, ¿no? Tienen bienestar. China es el único país del mundo que ha sacado en los últimos años 50 millones de seres humanos de la pobreza. Mientras en China disminuye la pobreza, en los Estados Unidos aumenta. El año pasado había 12 millones de pobres en los Estados Unidos. Hoy supera los 20 millones de pobres en los Estados Unidos. Habían 12 millones de analfabetos. Hoy esos analfabetos han subido, han crecido. Entonces, el problema es de que un país gobernado
por una posición progresista, demócrata, revolucionaria, socialista, ¿no? Piensa en la distribución equitativa de la riqueza para beneficiar a todos, porque la riqueza no lo crean los ricos no crean riqueza, ellos no la crean los trabajadores en el proceso de la producción, ¿no? Los campesinos, los obreros, los artesanos, ellos generan riqueza, ellos crean riqueza. El profesional, el técnico, ellos crean riqueza. El capitalista no. Y el banquero peor. El banquero lo único que se beneficia de esa producción de la riqueza. Como un zángano en el panal de las abejas, pongámoslo así. De hecho, el dólar se ha depreciado enormemente en los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque para los Estados Unidos no caer en bancarrota ha comenzado a producir más dólares. El país que tiene la capacidad de imprimir moneda propia puede autorizar, ¿no?, que se impriman billetes. Y aunque no tengan un valor real, esos billetes salen al mercado. Hay más billetes en el mercado, ¿no? Eso significa que hay una devaluación de la moneda. Y en los Estados Unidos, en los últimos años ha habido una seria devaluación de la moneda en casi el 12%, 11 a 12%. Y se estima que para 3 o 4 años allá se va a depreciar en el 35% la moneda de los Estados Unidos, el dólar. Así que para esos amiguitos que les encanta llevarse los dólares a los Estados Unidos, piensen bien, porque cada día el dólar cuesta menos. Y si cuesta menos, significa que puede comprar menos, ¿no? Es decir, hay una devaluación de la moneda. El yuan, el rublo, ¿no?, el euro incluso, son monedas que se están fortaleciendo. ¿Por qué? Porque sus economías, particularmente la economía de China y la de Rusia, son economías sanas. China es el único país del mundo que en pandemia ha crecido. Es el único país del mundo que ha podido controlar la pandemia, pese a que se dice que China fue donde surgió la pandemia. En estos días, hay una delegación de la Organización Mundial de la Salud investigando en Wuhan de dónde realmente surgió el virus. Porque Trump decía que había sido elaborado. Y la gente que tiene poco deseo de estudiar repite lo que escucha, ¿no? Repite lo que escucha, ¿no? Entonces, esta comisión de la Organización Mundial de la Salud ha determinado que el virus es transmitido por unos animales, particularmente por el murciélago. Y acaba también de confirmarse eso en el África, en algunos países de África. Entonces la situación es totalmente diferente, ¿no? Si usted en su familia, y pongamos así porque una familia es un estado pequeñito, si en la familia los ingresos familiares no se prioriza la alimentación, la salud, el bienestar de la familia, la educación, ¿no?, y se gasta el dinero en asuntos suntuarios, ¿qué podemos hacer? Mire, por ejemplo, se lo acusó al gobierno de Rafael Correa de haber dejado al país endeudado. Y todo el mundo comenzó a decir eso, ¿no? Y lo decían porque lo escuchaban en los medios de comunicación grandes, en la prensa basura. ¿Saben en cuánto dejó en el 2016 el gobierno de Rafael Correa? En 27,2% del Producto Interno Bruto la deuda. En los 10 años del gobierno, 27,2% del Producto Interno Bruto. Para 1917, en el gobierno de Moreno, ¿sabe a cuánto creció la deuda? A 32,5%. Es decir, aumentó más del 5%.
en un solo año. Pero dígame usted, en el gobierno de Correa había inauguración de obra todos los días. Y en el de Moreno, ¿cuántas obras se han inaugurado? Pero eso no es lo más terrible. Moreno nos deja endeudados al 2020 con el 57% de la deuda. Ahí sí se pasó incluso del 40% que dice la Constitución. Sí, en el gobierno de Correa se debían 27.000 millones de dólares. En el gobierno de Moreno se deben 56.000 millones de dólares. Es decir, más que se duplicó la deuda en 4 años de gobierno. ¿Para qué? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué se hizo? ¿Dónde están las obras? ¿Dónde está el bienestar de la población? Si la población lo que ha recibido es aumento de tarifas en los servicios básicos, como la electricidad, por ejemplo. Yo antes pagaba $40, ahora pago 90. El combustible. Hay gente que no se da cuenta porque va a tanquear y dice, póngame $10 de gasolina o $10 de diésel. Sí, le ponen $10. Pero antes le ponían, dígame usted, le ponían 10 galones de diésel, porque estaba a menos de $1. ¿Y ahora cuánto le ponen? Menos de 8 galones. Entonces, al pueblo lo siguen golpeando y lo han golpeado terriblemente. Eso en economía, para entenderlo, se llama comprender el salario real y el salario nominal. El salario real es el que usted percibe, pero el salario nominal es lo que, perdón, el salario nominal es lo que usted percibe. El salario real es lo que usted puede comprar con su salario. Y cada día el obrero, el trabajador, el que tiene el sueldo fijo, el propio empresario pequeño compra menos porque menos gana. Así es, mi estimado Carlos. Hablando de otro tema, la vacuna Sputnik V, supongo que la de conocer, creada en Rusia con el 91% de efectividad, que es actualmente considerada como una de las mejores vacunas del COVID-19. Nosotros vemos que la vacuna Sputnik V tiene el nombre de Sputnik V. ¿Qué es Sputnik V? Fue un satélite, fue el primer satélite soviético y fue el primer satélite en llegar en el espacio a nivel mundial, ¿ya? Pero a pesar de eso, ¿ya? Consideran, como por ejemplo, considera Donald Trump cuando estaba en el gobierno, lo consideraba como una vacuna que es creada por el socialismo, ¿ya? Ya, ahora, la vacuna Pfizer que fue creada en Gran Bretaña, ya también tiene un buen porcentaje de efectividad, pero se han reportado hasta ahora que hay casos como alergias o peores, hay muertes con esa vacuna. Muchas personas dicen que no se quieren vacunar la vacuna Sputnik V porque es hecha por el socialismo, ¿ya? Y lo que es hecho por el socialismo es malo. Kelber, ¿cuál es su opinión ante la producción de las vacunas en el mundo? ¿Cree usted que los países con mayores recursos ayudarán a los países pobres, como por ejemplo Haití o varios países del continente africano? Bueno, hablando de vacunas, de hecho, la Sputnik V, la vacuna rusa, es la que actualmente está siendo considerada la mejor producida hasta el momento en el mundo. Ya hay 27 países del mundo que la están utilizando en este momento. La Unión Europea, que era un crítico fundamental de esta vacuna, acaba de señalar que solamente esperan un informe para adquirirla y poderla reproducir ellos también. La misma Angela Merkel, primer ministro de Alemania, ¿no?, ha dicho que está abierta a recibir la Sputnik para tratar a su población, ¿no? En América Latina la está usando México, Venezuela,
la está usando Argentina, la está usando Bolivia, incluso Brasil. Y Brasil también le ha abierto las puertas a la vacuna china, a una de las vacunas chinas. La vacuna que más seguridad le da al ciudadano, ¿no?, hasta este momento es la Sputnik V. Incluso el cineasta norteamericano, que tiene más de 70 años, que ha hecho varios documentales. ¿Cómo se llama este cineasta? Si usted me ayuda, si usted recuerda, que le hizo un documental a Fidel, le hizo un documental a Chávez, y ha hecho algunas películas muy taquilleras. Estando en Rusia haciendo un documental, se vacunó. Él se vacunó, un norteamericano. Es probable que ella mismo me acuerde el nombre. Oliver Stone. Oliver Stone, famoso cineasta norteamericano, se vacunó teniendo más de 70 años con la vacuna rusa. Hay otra cosa que también hay que decir. Casi nadie sabe. Cuba tiene 3 vacunas elaboradas contra el COVID-19. 2 inyectables y una nasal. Y están en la etapa final de las pruebas para poder comenzar a vacunar a su población íntegramente con la vacuna cubana. Pese a que Cuba también sufre un brutal bloqueo de hace 60 años por los Estados Unidos, que le impide incluso comprar una aspirina al mundo. Sin embargo, Cuba tiene un alto nivel de investigación científica en el área médica y un alto nivel de preparación de sus profesionales en el área médica, al punto que, incluso en esta pandemia, sus brigadas Henry Reed estuvieron en Italia, en Francia y en una treintena de países del mundo ayudando a combatir el COVID. Así es la situación, ¿no? Como usted decía, pues la AstraZeneca tiene muchas dificultades. Incluso la AstraZeneca quiere llegar a un convenio con la Sputnik para ver si hay una alianza entre las dos para mejorar su vacuna en relación con la Sputnik. Elber, una pregunta. A pesar de que la Sputnik tiene efectividad, el presidente de la República, Lenín Moreno, ha hecho contrato con empresas como Pfizer o AstraZeneca, a pesar de que tiene un porcentaje de efectividad no tan alto como la tiene Sputnik. ¿Por qué Lenín Moreno no ha formado alianzas con el gobierno de Rusia, con la empresa Sputnik, para poder traer las vacunas? Y para rematar, solamente ha traído 8.000 dosis, que no es para más de 13 millones de ecuatorianos que somos aquí. Buena pregunta. Bueno, y las pocas vacunas que han llegado, no han llegado ni siquiera para el cuerpo médico del país. Esa vacuna la han utilizado entre los dirigentes del gobierno y sus familiares, ¿no? Y se denunció públicamente incluso que esas vacunas llegaron a sitios de personas con tercera edad, ¿no?, de las élites del país, ¿no? Entonces, ese es el problema. Cuando gobierna un gobierno neoliberal, gobierna para los ricos. Cuando gobierna un gobierno progresista de carácter socialista, gobierna para los pobres. Esa es la gran diferencia. Lenín Moreno, para mí, con toda sinceridad, es un vulgar agente de la CIA. Ese gobierna de acuerdo a lo que le dictan de la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Si en la embajada le dicen que tiene que en este momento declarar que está lloviendo en el Cantón Milagro, cuando está el sol afuera, él dice que está lloviendo en el Cantón Milagro, ¿no? Porque es un sirviente fiel, un perro fiel amaestrado por la Central de Inteligencia Norteamericana. Igual que Yacu Pérez, acuérdese, la mujer de Yacu Pérez es una empleada de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos.
es un agente más de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos no quiere de ninguna manera, ni nunca ha querido el bienestar para los pueblos del mundo. ¿Qué opina usted del escándalo que tuvo hace días el ministro José Ceballos sobre de que estaban las vacunas que llegaron al país, estaba en una clínica privada, donde él mismo afirmaba, en una entrevista con El Comercio, afirmaba que era para sus familiares, que estaban ahí sus familiares y que se iban a vacunar? ¿Qué opina usted de eso? Eso es una actitud inmoral, incluso podría decir amoral, ¿no? Y por ese motivo ya fue aprobado en el CAL el enjuiciamiento político de este ministro de Salud, porque su actitud es una actitud criminal, igual que es actitud criminal la del gobierno nacional cuando no ha sabido manejar la pandemia. Imagínese usted, la gente pregunta, ¿y dónde va a usar, de dónde va a sacar el dinero a Arauz para dar los $1.000.000 a 1 millón de personas? ¿No? ¿Se debe endeudar más el país? No. Es criminal tener $7.000 millones en un banco suizo del Estado ecuatoriano, cuando la gente se está muriendo en el Ecuador. Es criminal pagar bonos de la deuda externa cuando eso se puede renegociar, ¿no? Cuando la gente se estaba muriendo en el Ecuador, caían muertas en la calle y los enterraban en ataúdes de cartón. Es criminal. Esta gente debe ser juzgada como criminales de lesa humanidad. Es imperdonable. Según un estudio, las mujeres son quienes mantienen una alta tasa de desempleo aquí en el país. El año pasado, 2020, a nivel nacional, 8,0% de las mujeres estuvieron en situación de desempleo. Mientras que en los hombres el desempleo fue de 5,7%. De los 7,8 millones de ecuatorianos que conforman la población económicamente activa, 7,1 millones tienen empleo y 522.600 están en el desempleo. Con respecto al primer grupo, 2,5 millones cuentan con un empleo pleno. 1,8 millones de ecuatorianos están en el subempleo y 847.702 en empleo no remunerado. 2.070.000 en otro empleo no pleno y 67.018 en empleo no clasificado. Esas son las estadísticas que dio el Instituto INEC, ¿ya? El desempleo ha aumentado y esas son solamente cifras a principios de junio o de julio, ¿ya? Después empezó la situación a aumentar cada vez más en los puestos de salud, en los servicios de salud, cuando empezaron a despedirlos de los hospitales. Tengo una tía mía que trabaja en el hospital del seguro de aquí en Milagro y varios compañeros y compañeras de ellas no son doctores, pero son así que trabajan en la parte administrativa, en la parte de la farmacia, ya fueron despedidos. Kelber, al ver la situación que cada día más está en aumento el desempleo, ¿cuál sería la solución ante este problema en el país? Para usted, ¿quién es el culpable de todo esto? ¿La pandemia o viene principalmente del gobierno? Como le dije, Lenín Moreno hace lo que le dicta la embajada o el Fondo Monetario Internacional. Quien gobierna actualmente en el Ecuador no es Lenín Moreno, no es Lazo junto a Lenín Moreno, no es Yacu Pérez que los apoyó, es la embajada norteamericana, es el imperialismo norteamericano quien impone lo que tiene que hacerse en el país. Todos los trabajadores del sector público que fueron despedidos es como producto de la carta de intención firmada por el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional. Todos los trabajadores que fueron despedidos del sector privado
es como producto de la famosa y tristemente célebre ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, ¿no? Que permitió que se despidan a los trabajadores. Esa ley humanitaria tiene que ser inmediatamente lanzada al tacho de basura por los nuevos asambleístas. Con suerte, nosotros, la lista 1, tenemos mayoría y vamos a luchar por eso, ¿no? ¿Quiénes más son los culpables? Los empresarios corruptos del Ecuador, ¿no? Que buscan solamente la gran ganancia. Porque un empresario honesto, un empresario patriótico, trata de cualquier manera de buscar soluciones más humanas, como por ejemplo tener menos ingresos, pero permitirle a sus trabajadores que le han creado la riqueza, ¿no? Que por un determinado tiempo vivan mejor. Y porque no hay medidas económicas. El compañero Andrés Arauz está planteando crear 800,000 nuevos empleos y le dice a los que van a crear empleo, bueno, ustedes crean el empleo, aseguran al trabajador, le pagan el salario básico y el Estado se encargará de pagar la mitad del salario, ¿no? Es decir, hay un estímulo de parte del Estado para generar fuentes de trabajo. Eso no le escucha usted al candidato Lazo. El candidato Lazo lo que le dice es que aquí en el Ecuador el sueldo es demasiado alto y que hay que bajarlo a $120 mensuales. Bueno, eso era lo que ganaba un profesor contratado antes de que me están escuchando, deben de recordarlo. Yo lo recuerdo muy bien, hasta $80 mensuales ganaba un profesor. Yo como profesor titular ganaba alrededor de $300. Un profesor contratado con la Revolución Ciudadana, con el gobierno de Rafael Correa, pasó a ganar cerca de $800 mensuales. En la misma universidad, ¿cuánto ganaba un profesor? Alrededor de $800. ¿Cuánto gana gracias al gobierno de Rafael Correa? Cerca de $2,000 y algunos más de $2,000, ¿no? Entonces, es decir, hay que tener memoria. Y para los que no tienen memoria, les pido solamente que entren a su historia laboral del Seguro Social y revisen cuánto ganaban en el 2006 y cuánto terminaron ganando en el 2016. Le pongo mi experiencia. Yo siempre he trabajado de la mañana a la noche, pero hasta el 2006 yo tenía que trabajar en 3 colegios para ganarme $1,000 mensuales. Trabajaba en el colegio 17 de septiembre en la mañana. Al mediodía trabajaba en la unidad educativa de la Fuerza Aérea de Taura, donde llegué a ser vicerrector. Y trabajaba en el colegio San Carlos nocturno del Ingenio San Carlos. Yo salía de mi casa a las 6:30 de la mañana y regresaba a 11:30 de la noche, todos los días, para ganarme $1,000. En el gobierno de Rafael Correa, solamente trabajando en el colegio 17 de septiembre, entrando a las 7 de la mañana y saliendo a las 3 de la tarde, ganaba $1,000 en un solo colegio. Hay la gran diferencia. Hay que tener conciencia de eso. Hay que tener conciencia de eso, ¿no? Entonces, un gobierno progresista, patriótico, demócrata, se preocupa por el bienestar de la gente, se preocupa por generar fuentes de trabajo, se preocupa por dar seguridad en el trabajo, se preocupa por que estén afiliados al Seguro Social, ¿no? Un gobierno neoliberal, derechista, como el de Lenín Moreno, acompañado por Lazo y por Nebot, ¿no? Ellos lo que tratan es de minimizar al máximo las posibilidades de trabajo y de sueldo para la gente, pero sí para beneficiarse ellos y hacerse cada día más ricos. Estoy acompañándome aquí con la agüita de moringa, le digo, ¿eh? Siempre con el agua de moringa de los árboles que tengo aquí a mi alrededor. Al parecer, Kelber, usted es una persona con amor a las zonas rurales, parece, a las zonas agrícolas, así. Exactamente. Acá se vive más tranquilo, en paz, con buen aire, libre. Puedo transitar en mi espacio sin ningún problema y sembrar mis árboles y cosechar los frutos de lo que yo he sembrado. Eso sí es verdad. Es lindo vivir.
bueno, también descansar ahí en la zona, en una zona que está alejada de la ciudad, porque el ambiente es tranquilo y es saludable, porque si vamos aquí en la Así es. y empresas, fábricas y el aire está contaminado. Aquí, por ejemplo, todos los productos que yo consumo son productos orgánicos 100%, porque yo no uso ningún químico para matar el monte, ni para que me produzcan más, ni para que, porque no tengo necesidad. Yo dejo que la naturaleza sea la que se encargue de darme los frutos que ella benignamente quiere darme. Eso sí es verdad. Y es muy, la naturaleza le agradece por su parte de eso, porque hay otras personas que sí usan, por digamos, en el mango usan químicos para que el mango se vea como maduro, pero todavía está adentro, está así agrio, no está muy maduro como se dice. Es que Yo yo tengo, tengo que cuidar la naturaleza porque la naturaleza no me pertenece, no me pertenece. Yo soy parte de la naturaleza. yo Y si tengo, no cuido la naturaleza, no me cuido a mí mismo. yo tengo familia que vive en las zonas rurales, ¿ya? Y ellos trabajan ahí, son campesinos y trabajan con el cacao y es un ambiente bastante agradable. Mire, en este momento le voy a poner en la cámara mi árbol de moringa. ¿Ve? Ahí está uno de mis árboles de moringa. Desde aquí en mi ventana. Ay, Sigamos. está bien. A ver, Kelber. A ver, usted como coordinador de la Revolución Ciudadana en el Cantón Milagro, ¿cuáles son las propuestas de su partido para acabar con el desempleo? Recordemos que Andrés Arauz quedó como ganador de la primera vuelta, ¿ya? Y nuestro rival, bueno, el rival será Guillermo Lasso. Recordemos que en el tiempo del exmandatario Rafael Correa, la tasa de desempleo era muy baja, y usted mismo lo mencionó cuál era el porcentaje, ¿ya? Y actualmente, con el gobierno de Lenín Moreno, que entró en el 2017, la tasa aumentó mucho, ¿ya? Y peormente con la pandemia. ¿Cuáles son las propuestas de su partido político para poder acabar con el desempleo, para poder ya que las personas que han quedado desempleadas puedan volver a tener un empleo digno y que puedan con ese sueldo comprar alimento, puedan comprar los materiales a sus hijos y también ayudar a su esposa? Verá, en primer lugar, hay que hacer dos diferenciaciones. Una es crear empleo, porque eso es inmediato, es necesario ya. Y Arauz ha planteado la creación de 800,000 nuevos empleos, ¿no? Incluso incentivando al primer empleo. Porque ¿qué es lo que pasa? Que el sistema capitalista demanda trabajadores, pero demanda trabajadores con experiencia. ¿Y los jóvenes cuándo van a tener experiencia si no les permiten tenerla? ¿No? Entonces, una propuesta es crear los 800,000 empleos, trabajos, fuentes de trabajo y también capacitación para que esos trabajadores nuevos, jóvenes, que se incorporan por primera vez al sistema productivo, tengan la posibilidad de desarrollarse como trabajadores. Y por eso viene el incentivo. Volví, repito, el 50% del sueldo lo va a pagar el Estado y el 50% el patrono, ¿no? Pero hay otro empleo a futuro. Para eso se necesita desarrollar el talento humano, porque ese empleo a futuro está dirigido no solamente a eliminar, a crear una fuente de empleo, una fuente de ingresos, está dirigido a eliminar la pobreza. ¿Y cómo se elimina la pobreza? Desarrollando el talento humano. Les pongo un ejemplo. Ecuador, en la época del gobierno de Rafael Correa, fue el país de América del Sur con mayor cantidad de becarios. El Estado se encargó de becar a los mejores estudiantes, ¿no?, al interior y al exterior, incluso mandándolos a estudiar a las mejores universidades del mundo, donde antes iban solamente los pelucones. Ahora iba también, pues, el hijo del obrero, del campesino, del ama de casa,
¿no? Fueron a estudiar y de ellos regresaron 5.000. Antes de que termine el gobierno, ya regresaron al país 5.000 nuevos talentos que de hecho van a ayudar a salir de la pobreza a su familia. Eso hay que considerarlo muy bien. El gobierno de la Revolución Ciudadana invirtió más de 600 millones en becas, solo para posgrados y maestrías. Muchos maestros obtuvieron las maestrías gratuitamente en universidades europeas y en universidades nacionales. Eso hay que volverlo a incentivar. Primero hay que incentivar la educación de calidad y que llegue a todos los sectores de la población. Mire, por ejemplo, en el gobierno de la Revolución Ciudadana se construyó y se puso a trabajar por primera vez la universidad para para generar maestros con capacidad aquí en el Cañar. Y la Universidad de Iquian en el oriente y la Universidad de Yachay para crear tecnología propia, ¿no? A la oligarquía no le interesa porque ellos ganan más trayendo tecnología y haciéndonos dependientes tecnológicamente toda la vida, porque ellos usufructan de sus ingresos económicos a través del negocio, ¿no? A nosotros nos interesa desarrollar nuestra propia tecnología, ¿no? Si somos ya soberanos alimentariamente, tenemos una soberanía alimentaria porque producimos más de lo que necesitamos para la población y con mucha variedad. Nuestro país es maravilloso. Aquí todos los días comemos frutos del día, ¿no? Producidos al día. Nosotros no necesitamos de consumir productos congelados ni enlatados porque tenemos todo fresco, ¿no? Nuestro país es el paraíso del universo, ¿no? Eso hay que entenderlo con claridad, ¿no? Aquí tenemos una diversidad de pisos climáticos que nos permiten cultivar los 365 días del año y cultivar para el consumo humano, ¿no? No solamente para la industria, sino también para el consumo humano en primer lugar, ¿no? Entonces, para crear un trabajo, un empleo de calidad, hay que desarrollar el talento humano y hay que crear las condiciones, ¿no? Y en este aspecto, vale la pena señalar, y quiero dirigirme a la juventud, no se dejen engañar. No es verdad que el libre ingreso a la universidad los va a ayudar a salir de la pobreza. No es verdad. El libre ingreso a la universidad, y le digo, en 1969, nosotros luchamos por el libre ingreso a la universidad. ¿Por qué? Porque las universidades en el Ecuador se habían transformado en universidades de élite. Y para que usted ingrese a la universidad, tenía que tener ya un apellido. Usted podía estudiar medicina si tenía un tío, un hermano, su papá, sus familiares médicos. Si no, no podía estudiar medicina. Usted tenía que estudiar ingeniería o arquitectura. Tenía que allá tener una fuente, una base económica o una base de apellido para poder estudiar. Y si no, por muy talentoso que usted sea, le buscaban cualquier problema para impedirle que usted ingrese si era un muchacho de pueblo. En 1969, incluso hubo la necesidad de tomarnos la casona universitaria en Guayaquil. Murieron algunos en la dictadura de Velasco Ibarra, ¿no? Y muchos compañeros nuestros estuvieron prisioneros por mucho tiempo, ¿no? Pensamos nosotros en esa época que el libre ingreso era lo correcto, lo adecuado. Pero la universidad se masificó. Donde debían haber 20, 30 estudiantes, habían 200. Entonces la educación comenzó a transformarse en una educación mediocre. Nosotros tenemos en el Ecuador mucha gente con título, pero que no tiene conocimiento, ¿no? El título se lo dio a la universidad, pero conocimientos no. ¿Por qué? Porque tenía que estar en un aula de 200 alumnos. Y si quería ir a clase, iba, y si no, no iba. No le importaba. Y al profesor lo que le interesaba era su sueldo, no enseñar. Entonces, hoy hay una diferencia, y una diferencia que usted la puede comprobar en cualquier país del mundo desarrollado. Los Estados Unidos, que le gusta hacer la imagen para gran parte de la población,
Vaya por los Estados Unidos a ver si usted puede estudiar en la universidad que usted quiere y la carrera que usted quiere. No puede, no puede. Primero, tiene que demostrar que usted tiene capacidad para estudiar la carrera que usted quiere. Segundo, la puntuación que usted saca le permite ingresar a la universidad que lo acepta con esa puntuación. No es que, por ejemplo, usted vive en Miami y usted quiere estudiar en la Universidad Internacional de Miami y quiere estudiar medicina y tiene que estudiar medicina ahí. No es verdad, ¿no? Si usted vive en Miami y quiere estudiar medicina, pero no sacó el puntaje necesario y lo aceptan en la Universidad de Carolina del Norte. Si usted quiere, tiene que ir a estudiar a Carolina del Norte. Pero es más, para hacerlo, sus padres, perdón un ratito, déjeme terminar la idea. Si usted es de familia pobre, sus padres son trabajadores, no tiene plata, como estudiante, si quiere seguir estudiando, tiene que endeudarse. $300,000 tiene que hacer un préstamo para poder estudiar una carrera universitaria. $300,000. Usted queda endeudado con el Estado con $300,000 que tiene que pagarlo en toda su vida profesional más los intereses. Pero dígame. En el gobierno de Rafael Correa, ya el mismo exmandatario dijo que el libre ingreso no es una oportunidad en el país, porque, por ejemplo, por eso se crearon los exámenes del ser bachiller y de la CNC. ¿Usted no apoya esa decisión que tomó el exmandatario? Claro que sí, por eso le digo que en el 69 pensamos que el libre ingreso era la solución para terminar con la universidad de élite. Sí lo fue, pero nunca pensamos en que iba a haber la masificación. Y la masificación lo que hace es hacerle un bajón a la calidad de la educación. Además, hay necesidad de la capacitación permanente del docente. Oiga, yo escucho a algunos profesores universitarios ahora que hay la educación a distancia, ¿no? En línea, ¿no? Que en vez de dar clase dan pena. Así le digo, en vez de dar clase dan pena, porque no se preparan. Oiga, yo he estudiado en Europa, pues. En Europa una cátedra es una cátedra, pues. Aquí no me vienen a contar que ayer le pasó en tal parte, que el perrito se le pasó esto, que al gatito de la casa, ¿no? No. El contenido científico es contenido científico, ¿no? Y la cátedra tiene que ser con contenido científico. Aquí no hay eso. Hay que perfeccionar, ¿no? Yo creo que hay que seleccionar a los estudiantes y eso es beneficioso para el estudiante. ¿Por qué cree usted que hay tanta deserción escolar? Mire, por ejemplo, cuando yo entré a estudiar aquí en la Universidad de Milagro, donde yo me gradué, ¿no? Fui dirigente estudiantil toda la vida también ahí, y ayudante de cátedra, porque siempre fui buen estudiante, y ahí tengo los primeros, ¿no? Todavía los... Nosotros comenzamos 90 y terminamos menos de 30. ¿Usted sabe lo que pierde la familia y lo que pierde el Estado con la deserción escolar? ¿Y quiénes son los que se quedan solamente? Se quedan solamente los que tienen vocación para esa área que está estudiando. La vocación, hay que buscar la vocación. Hay otra cosa que le digo, que como profesor lo he experimentado. Hay alumnos que me han preguntado, profesor, ¿qué cree usted que yo debo estudiar? Digo, ¿qué es lo que tú quieres para tu vida? Hacer dinero rápidamente, ¿no? Entonces, le han metido en la cabeza que hacer dinero es lo que tiene que hacer un ser humano. No, un ser humano lo que tiene que buscar es ser feliz. Y como yo siempre dije, yo soy feliz en la cátedra. Yo me divierto en la cátedra. Si a mí me pagan por divertirme, entonces yo no trabajo, yo me divierto, ¿verdad? Pero eso lo hace cuando uno tiene vocación, cuando uno le gusta, con pasión lo que uno hace. En cambio, los que por obligación llegan a ser profesores, todo les apesta, todo les molesta. Un alumno le hace una pregunta y lo mandan a callar.
si algún alumno a mí me hacía una pregunta compleja, muy difícil, que yo no sabía respondérsela, le digo, no te preocupes, mijo, la próxima clase te la voy a responder. Y yo iba a investigar para darle una respuesta correcta. Pero yo no le iba a decir, no molestes, lárgate, siéntate por allá. No, no, eso es absurdo. ¿No? Hay muchas cosas que hay que cambiar. El problema de nuestros países, no solamente del Ecuador, sino de América Latina, es un problema de mentalidad. Hay que hacer una revolución en la conciencia. Hay que meterse eso bien claro. ¿No? En la vida, a la vida no venimos para hacer dinero, venimos para ser felices. Y uno es feliz, ¿no? Haciendo lo que le gusta. Como yo soy feliz viviendo en el campo. Podría vivir en la ciudad, pero no me gusta. No me gusta, me atormenta, me aturde. Así de sencillo. Ya son cada gusto de cada uno de eso, ¿verdad? Exactamente. ¿No? Ah, Por ejemplo, a mí no me gusta manejar. A mí no me gusta manejar. Entonces, ¿para qué sacar licencia si a mí no me gusta manejar? eso sí, ¿Verdad? claro que. Por ejemplo, a mí no me gusta la medicina. ¿Yo qué voy a estar al lado de un muerto o haciendo una operación compleja? No, viendo sangre cada rato, no. Pero hay otros que le apasiona eso, ¿no? Entonces, cada uno a lo que le gusta, ¿no? A mí me gusta la Y medicina. ser feliz con lo que uno hace. ¿A usted le gusta? Me alegra bien, me alegra mucho y creo que usted tiene mucho talento para escoger la carrera que usted gusta. Eso sí es verdad. También por mis Hay padres. inteligencias múltiples. Usted sabe que hay las inteligencias múltiples, ¿no? Un docente tiene que saber manejar las inteligencias múltiples. Y hay personas que son buenas, por ejemplo, para el deporte. Tienen una inteligencia deportiva. Otros tienen una inteligencia matemática, ¿no? Son muy buenos para las matemáticas, ¿no? Otros son buenos para el arte, para la música, para la pintura. Y esa es su inteligencia. Explota su inteligencia. No que el que es bueno para el deporte, por ejemplo, como Maradona, Pelé, Messi, ¿no? Esa es su inteligencia, son extraordinarios, se destacan allí. Pero ponlo pues Messi a estudiar medicina o estudiar derecho. No la va a ver, pues, ¿no? Como tampoco no le voy a decir a mi hijo que juegue como Messi. Si a él le gusta el derecho, no, no el fútbol. ¿No? Entonces, eso tiene que entender la gente. Y los profesores tenemos que saber valorar en nuestros alumnos eso. Si no es que el que no sabe matemáticas es un bruto. No, no está equivocado. No le gustan las matemáticas, ¿no? Tiene que aprender las matemáticas, aunque sean las elementales. Pero él tiene que destacarse para lo que es bueno. Para lo que es bueno. Y eso tenemos que incentivarlo. Así es, Kelvin. ¿Qué es lo que pasa, mi estimado Carlos? ¿Qué pasa, mi estimado Carlos, con los muchachos que recién se gradúan de bachiller? Todos quieren ir a una carrera, porque va el grupo, porque van los amigos. No, no, yo quiero ir a derecho. Ah, entonces ya me voy contigo también. Yo también me voy contigo. Ahí vamos a fregar vida. Vámonos todos a derecho, ¿no? Al que le gustaba derecho se queda, los demás desertan. Y si llegan a terminar, no sabrán ni escribir, ni interpretar bien la ley, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Entonces, hay que orientar a los estudiantes de que vocacionalmente es como se debe de estudiar. Tampoco comparto con los padres de familia que dicen, ah, no, yo quiero que mi hijo sea ingeniero. Y si a él no le gusta ni siquiera la matemática, no le gusta el dibujo, ¿cómo quiere que sea ingeniero? Porque el capricho del padre, no. El hijo tiene que estudiar lo que él quiera, pero lo que quiere y pueda. Quiera y pueda. Eso hay que hacerlo entender con claridad. Respetar su vocación. Exactamente. Eso sería. Ajá. En estas recientes elecciones, los ecuatorianos ejercieron su derecho a votar. Después de que los ecuatorianos hayan ido a votar, empezó el conteo de todos los votos. El mismo día, que fue domingo, el CNE anunció que contó el 90% de las actas escrutadas, pero hasta el día de ayer
terminaron de contar el 10% que faltaba. ¿No le parece algo raro eso? Que se hayan demorado casi 5 días. ¿Qué opinión tiene en ese retraso que tuvo el CNE? ¿Hay un posible fraude? Vea, a mí no me gusta vaticinar, ¿no? No soy vaticinador, no tengo la bolita mágica, no tengo la bola de cristal. Pero esto es resultado del Trujillato. Esto es resultado de la famosa consulta antipopular e ilegal con la que le metió la mano el traidor de Moreno a la justicia, a la democracia, a la economía, al desastre nacional. Nos llevó al desastre nacional. Eso es el resultado. Pero vea usted, lo culpan a Correa. Dijo ese pobre hombre, que ahora se llama Yacuper y mañana se va a llamar John Smith, ¿no? Con toda seguridad. Porque la mujer que es agente de la CIA le va a decir, no, si tú quieres seguir siendo mi marido, tienes que llamarte John Smith, ¿no? O Charlie Pérez, ¿no? Bueno, este señor dice que lo culpa a Correa desde Bélgica que está haciendo el fraude. Es tan ignorante que no sabe que Correa está en México dando conferencias y no en Bélgica. Por otro lado, ¿quién puso a ese Consejo Nacional Electoral? No fue el Trujillato. Segundo. Tercero, Diana Tamaí no es un militante de Pachacuti. ¿Quiénes controlan el Consejo Nacional Electoral? Partido Social Cristiano. Creo, Pachacuti. Y nos acusan de fraude. Para ellos es fraude cuando pierden. Con suerte, en el Ecuador ha habido un cambio de conciencia bastante considerable. Falta todavía, pero ha habido un cambio de conciencia bastante considerable. Y ahora sí ya pueden comprobar. Yo le digo, antes no podían comprobarlo, ¿no? Pueden comprobar entre los 10 años de la Revolución Ciudadana y su gobierno y los 4 años del gobierno de Lenín Moreno. Particularmente para los últimos jóvenes, para los jóvenes que comienzan ya también a sufragar. Ellos comenzaron niños y terminaron adolescentes y jóvenes en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Y ahora comparan con estos 4 años de gobierno, del desastre nacional de estos últimos 4 años y de un alto endeudamiento externo. Entonces, la gente ya no se deja manipular fácilmente. Vea, lo que están intentando con toda esta situación es echarle humo, echarle tierra con lodo con ventilador para tapar el triunfo arrollador de más de 3 millones de votos que sacó Andrés Arauz y la Revolución Ciudadana y la Lista 1. Más de 3 millones de votos. Y como saben que se va a ganar en la segunda vuelta, ahora se inventan, ¿no? Y miren usted, como la derecha internacional, que es títere de los Estados Unidos, ¿no? Interviene inmediatamente en los problemas nacionales. Viene el fiscal de Colombia para decir que el Ejército de Liberación Nacional, un movimiento guerrillero de Colombia, ha donado $800,000 para la campaña de Arauz. Claro, en el Código de la Democracia dice que algún candidato que recibe apoyo económico de fuerzas irregulares será destituido. Como no pueden ganarnos por el voto popular, quieren hacerlo a través del lawfare, ¿no? De la persecución judicial. Pero esta mentira se les va a caer, porque ya hubo un experto en aves que al escuchar el video escuchó el trinar de unas aves que no existen en Colombia y que existen en la frontera de Ecuador con Perú. ¿Sí? Es un video filmado acá en la frontera de Ecuador con Perú, ¿no?
No sé si usted escucha el trinar de las aves que hay aquí afuera de mi casa, ¿no? Yo vivo rodeado del trinar de las aves desde el amanecer, todo el día, ¿no? Entonces, los que son expertos escuchan y dicen, ese es tilingo, ese ollero, ese sonido que está ahí, ese es del pájaro carpintero, ¿no? Entonces, este hombre es un experto graduado en Europa, estudiado, reconocido internacionalmente por su conocimiento en el asunto de las aves. Determinó eso. Se le va a caer, también se le va a caer esa acusación. Y viene el fiscal de Colombia acá al Ecuador a reunirse con esta 10 sobre 20, ¿no? Para querer manchar la imagen de Andrés Arauz. Pero es más, y no dice la oposición que Rafael Correa se robó 700.000 millones de dólares. ¿Y cómo es que habiéndose robado tanta plata que necesita un avión para llevársela? Porque 700.000 millones de dólares es una cantidad enorme de dinero. Va a recibir 800.000 dólares de apoyo de un movimiento guerrillero. Hasta absurdo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Terriblemente absurdo, ¿no? Pero lo único que quieren es detener la voluntad del pueblo ecuatoriano. Vamos a legal y en movilizaciones populares, si es necesario. Pero no nos vamos escuche otra cosa. Ya Yacu lo dijo en ese famoso diálogo que tuvieron en Quito, ¿no? Vamos a contar las actas, porque de pronto quedamos los dos y lo tiramos a Arauz a tercer lugar. Imagínese usted, descaradamente lo dijo públicamente, no me lo estoy inventando yo. Yo no soy hombre de invento, yo soy un hombre que me gusta hablar siempre con la verdad, la verdad, la verdad y la verdad. Soy un hombre transparente. Revisemos un resumen de cómo fue el diálogo entre Lasso y Yacu Pérez. Un diálogo, o mejor dicho, una confrontación entre los dos candidatos. Una payasada. Vamos a ver, yo voy a compartir pantalla y vamos a ver un resumen y vamos a ver en cómo quedaron. Muy buenas tardes al pueblo ecuatoriano. El Consejo Nacional Electoral expresa al país su reconocimiento a los candidatos que hoy están aquí presentes por su predisposición, su disposición para la búsqueda de opciones adecuadas en estricto derecho y respeto al Estado de Derecho y de los objetivos democráticos de la nación ecuatoriana. Los acuerdos conseguidos son los siguientes. Se revisará el 100% de la votación de la provincia del Guayas, incluidas las actas con novedades. 2. Se revisará el 50% de la votación en 16 provincias. Es importante recalcar que es un proceso de revisión contable de los votos del paquete electoral sin significación estadística. Se elaborará un instructivo para la operativización inmediata del acuerdo. Se contará con la veeduría ciudadana al sistema informático con delegados de las partes. Una vez terminado el proceso de revisión, se hará la proclamación definitiva de resultados. Todo el proceso se transmitirá en vivo en canales oficiales del Consejo Nacional Electoral de manera continua. A la autoridad electoral, nuestro reconocimiento por haber escuchado a las partes y recibirlos en el CNE para brindar tanto a ellos como a la ciudadanía las garantías necesarias de certeza y transparencia indispensables en un momento histórico como este. La OEA ha acompañado el proceso electoral desde mediados de enero y permanecerá en el Ecuador hasta la proclamación oficial de los resultados de la primera vuelta,
y posteriormente, claro, regresará a la segunda vuelta. Lo importante es que el pueblo ecuatoriano esté conforme. Lo importante es que el pueblo ecuatoriano viva en tranquilidad, en paz, y que este proceso electoral, que de mi lado continuará de inmediato con la campaña de la segunda vuelta, sea un proceso sobre el cual no hay ninguna duda de su transparencia y legitimidad. Guayas se va a realizar el 100% con una propuesta mía para que quede claro la transparencia del proceso en la provincia y por otro lado mi buena voluntad para demostrar que no hay nada que esconder. Nosotros somos demócratas. Cuando sabemos perder lo aceptaremos con valentía y cuando sabemos ganar lo aceptaremos con humildad. No hay problema en eso. Cuando se hace con transparencia, pues hay que respetar de manera irrestricta los resultados que emite el Senado. Agradecerles sus bases viendo tanta inconsistencia, tanta humillación que sufrimos del CNE Guayas. Estaban a punto, dice, a un levantamiento, estaban a punto de bloquear las vías y llenar Quito. En las urnas tiene que reflejar la voluntad de los ecuatorianos, eso es sagrado. Y por eso creo que el Consejo Nacional Electoral rectificó, y qué bien, más vale tarde que nunca. ¿Qué opina de todo esto, Kelber? ¿Qué opina de las decisiones que ha tomado el Consejo Nacional Electoral? Vea, esto es resultado de la visita última de Moreno a los Estados Unidos y a su reunión con Almagro, secretario general de la OEA. La Organización de Estados Americanos se ha transformado en una institución golpista a favor de los intereses de los Estados Unidos. Recuerde lo que hizo en Bolivia hace más de un año atrás, cuando ganó Evo Morales. Lo mismo quieren hacer aquí. Por eso está ahí el representante de la OEA. Y Diana Tamaí y los demás representantes de Creo y Partido Social Cristiano están cogidos de la mano con el gobierno de Lenín Moreno. Eso es lo que está pasando. Y lo que quieren a toda costa es impedir el triunfo transparente, popular, democrático de Andrés Arauz, de la lista 1 y de la Revolución Ciudadana, de la continuidad de la Revolución Ciudadana en el Ecuador. Eso es lo que quieren impedir, ¿no? Yacu Pérez y Guillermo Lasso representan a los intereses de las más oscuras fuerzas del país. Eso representan. Y se han unido ahora para tratar por todos los medios de destruir la democracia en el Ecuador. Eso tenemos que impedirlo. Eso tenemos que impedirlo. De cualquier manera, tenemos que movilizarnos. ¿Ve usted? Disputándose un segundo lugar y el CNE acepta contabilizar el 100% de las actas. Cuando en cualquier proceso electoral en el que se dé algún reclamo, lo único que se hace es extraer aleatoriamente un determinado número de actas, ¿no? Y de allí comprobar, ¿no? Como se hace una encuesta, ¿no? Comprobar quién es realmente el que gana. Pero hay otra cosa. Según las resoluciones, dice que participarán en el conteo las partes involucradas. ¿Las partes involucradas en qué? ¿En el diálogo o en las elecciones? ¿Ah? ¿Cómo lo van a tomar? Es decir, que son, Creo y Pachacuti los que van solamente a contabilizar, a los que se van a dar cuenta, ¿no? No va a haber ahí volteo de actas, ¿no?
ahí necesariamente tienen que estar los delegados de la lista 1 para defender los votos de la lista 1 también. Si es que realmente quieren desarrollar un conteo, un reconteo, ¿no? Una revisión de actas, ¿no? Democráticamente. Donde está metida la mano de la OEA, ¿no? Siendo un instrumento del imperialismo norteamericano, no hay que creerle ni un tantito así. Esa es mi apreciación, mi estimado Carlos. Recordemos también que la OEA es culpable sobre el golpe de Estado que hubo en Bolivia. Eso le decía que gana Evo Morales, ellos emiten un criterio, lo mismo que hizo el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Cuando no habían ingresado, aún todavía las provincias más grandes, ¿no? Ya estaban declarando que Yacu Pérez era el ganador de la segunda vuelta, en el segundo lugar, ¿no? Una cosa irresponsable, absolutamente irresponsable, cuando había un empate técnico. Cuando hay un empate técnico no se puede declarar ganador. Entonces todo esto está configurado, todo esto ya está manipulado, maquinado. Bueno, la verdad que este gobierno del desastre no ha llevado a una situación que lo que están provocando es que en el Ecuador también exista un Estado fallido, ¿no? Crear conflictos, crear divisiones, crear problemas, ¿no? Crear incertidumbre, crear inseguridad, ¿no? Que es lo que les beneficia a las grandes oligarquías y a su amo, el imperialismo norteamericano. El exmandatario Rafael Correa acaba de mencionar en Twitter lo siguiente: el fiscal colombiano llega en avión del Estado. A nosotros, Celi nos glosó con el argumento de que los aviones presidenciales del Estado son de uso exclusivo del presidente y vicepresidente. Aquí podemos ver que el exmandatario publicó una foto donde está el fiscal de Colombia llegando a Ecuador para entregar la información del ELN. Kelber opina también, comparte la misma opinión que Rafael Correa. Indiscutiblemente que sí, pues. Indiscutiblemente que sí. Oiga, tanta diligencia de este fiscal que en Colombia se lo conoce como uno de los expertos en crear falsos positivos. Los falsos positivos es hacer creer a la gente que algo es verdad cuando es mentira, ¿no? Entonces, y tan diligente de venir en el avión presidencial del Ecuador, lo mandan a ver, ¿no? Lo mandan a ver, ¿no? Aquí está metida la mano del gobierno, indiscutiblemente, por todos los lados, ¿no? Y la prensa corrupta y corruptora, gran apertura a esta situación, solamente para enlodar la imagen de nuestro candidato. La última pregunta, Kelber. El economista Andrés Arauz fue puesto por el exmandatario Rafael Correa. Tiene varias especialidades. Ha trabajado en varios puestos importantes en el gobierno, como por ejemplo director del Banco Central, y también ha sido ministro. ¿Por qué cree usted que Andrés Arauz es el candidato indicado para entrar a la presidencia de la República del Ecuador? Primero porque es un joven brillante, es un profesional brillante, es un profesional destacado que ha demostrado además en las funciones que ha cumplido mucha capacidad, responsabilidad, honestidad. Segundo, porque está demostrado que fue un economista el que transformó la patria en 10 años de revolución ciudadana. Y Andrés Arauz, también un economista con especialidades en algunas ramas. Tercero, porque Andrés Arauz
es un joven que ha trabajado muy cercanamente a Rafael Correa y que por eso le acredita y le amerita que nosotros confiemos plenamente en él. Cuarto, porque en las listas nuestras, para elegir candidatos, no funcionan las grandes chequeras, ¿no? Andrés Arauz no es un hombre adinerado, es un profesional, ¿no? Casado con un niño. Hablemos de que es de la clase media alta, ¿no? por el mismo grado de sus especialidades, que le permiten un ingreso económico para tener una estabilidad económica en su familia, ¿no? Entonces, y finalmente va a tener un equipo de asambleístas que lo van a apoyar en todo. Aquí, por ejemplo, en el Distrito 4, Milagro pertenece al Distrito 4, donde somos 21 cantones. Para los que no conocen bien, el Distrito 4 es la provincia del Guaya menos Guayaquil, menos San Borondón, menos Durán, menos General Villamil y Playa. Ese es el Distrito 4, somos 21 cantones. En los 21 cantones, de 5 asambleístas, le hemos metido 4. Y hemos sacado alrededor del 50% de la votación del Distrito 4. Una de las más altas votaciones de todo el país. Y esos asambleístas nuestros son campesinos. Por ejemplo, el uno es de Bucay. Su alterna es del Empalme. El otro es de Salitre, la capital Montuvia del Ecuador. Su alterna es de Nobol, la tierra de la Narcisita de Jesús y del Maduro con queso. Perdón, segundo, Ana María Raffo, perdón. El tercero es el de Salitre. Segundo, Ana María Raffo del Cantón Milagro. Y su alterno, por primera vez en la historia de las elecciones, también es del Cantón Milagro, ¿no? Kelber Bermúdez, mi hijo. Y la cuarta es Yeseca Vázquez, una campesina agricultora de Daule, arrocera, y su alterno es de Palestina, un arquitecto joven, Brian Goya de Palestina, ¿no? Sí, es gente de pueblo, gente de pueblo. Nuestros candidatos no sacaron una chequera inmensa para decir yo compro la candidatura, como sí quisieron hacerlos algunos, incluso aquí en Milagro de la extrema derecha, ¿no? Que querían meterse de candidatos en nuestra lista porque sabían que era la lista ganadora. Pero no le permitimos y no lo permitiremos jamás, ¿no? Porque en un movimiento progresista, democrático, revolucionario como el nuestro, ahí no mandan las chequeras. Entonces, todo eso asegura, y además, porque lo primero que vamos a hacer es crear el poder popular, que la gente sepa aprovechar de su gobierno y que se inserte en la política estatal, que esté permanentemente vigilante de lo que hace su presidente, de lo que hacen sus ministros, y que hagan propuestas y sean beneficiados de la política estatal. Por eso, mi estimado Carlos. Gracias, Kelber, por proporcionar su tiempo hacia nosotros. Para culminar esta entrevista, ¿podría darnos unas palabras, así digamos, respecto a la situación para nuestros televidentes que van a ver muy pronto esta entrevista? Te agradezco nuevamente, Carlos, y realmente elogio tu capacidad, tu entrega a las causas nobles de la sociedad. Eres un joven inquieto por los problemas sociales y eso es muy importante. Vuelvo a repetir también mi deseo de que la juventud milagreña, la juventud del Distrito 4, del Guaya, del país, también se interese por la política. La política tiene que ver muchísimo en la vida de los pueblos. No es verdad de que
quien gobierne a mí no me interesa porque yo resuelvo mi vida trabajando. No, sí interesa. Porque si gobierna un gobierno neoliberal como el de la derecha, y podría ser el de Lazo, entonces tú vas a ganar menos, vas a vivir peor, ¿no? Vas a tener peores condiciones, no vas a tener una buena educación. Si gobierna un gobierno progresista, democrático, socialista, vas a vivir mejor, vas a tener mejores sueldos, vas a tener mejor educación, vas a tener salud gratuita, vas a tener mejores condiciones de vida. Entonces sí interesa la política. Finalmente quiero dirigirme a las mujeres que fueron tan reivindicadas por la Revolución Ciudadana. Falta reivindicación, es verdad. Falta mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres, de la remuneración del trabajo de las mujeres. Rafael Correa los mejoró muchísimo y eso es lo que le duele pues a muchos peluconcitos, de que antes le pagaban $80 a una mujer que trabajaba en su casa y la tenían de lunes a viernes, de lunes a domingo, y cada 15 días le daban un día para que salga a su casa a ver a su familia. Les trabajaba las 24 horas del día o con $80 mensuales. Rafael Correa les hizo pagar el sueldo básico, ¿no?, con 8 horas de trabajo. Y eso a las peluconcitas les dolía, pues no es que tenían que lavar los platos, también a limpiar la casa, ¿no? Esa es la situación. Pero la gente del pueblo fue altamente beneficiada. Finalmente, pues, yo deseo que el pueblo ecuatoriano se manifieste de la mejor manera en las urnas y entienda con claridad que una cosa es con la izquierda y otra cosa es con la derecha. Te agradezco infinitamente y también a nuestros oyentes, a nuestros videntes, televidentes, por su tiempo, por su atención. Fuerte abrazo para todos. Bueno, televidentes, tenemos a Kelly Bermúdez, coordinador del partido político Revolución Ciudadana en la ciudad de Milagro. Para terminar, como siempre, menciono frases al final sobre cada tema. Así como Darwin descubrió la ley del desarrollo de la naturaleza orgánica, Marx descubrió la ley del desarrollo de la historia humana. El hecho tan sencillo, pero oculto bajo la maleza ideológica de que el hombre necesita, en primer lugar, comer, beber, tener un techo y vestirse antes de poder hacer política, ciencia, arte o religión. Esto lo dice el gran activista y creador del socialismo, Friedrich Engels. Muchísimas gracias.